Cesare, Virgilio ed Augusto. Este hombre fue un despiadado aventurero político que realizó una arrogante ascensión al poder. Carecía de valor, carecía de inteligencia. Aún así dirigió durante más de 20 años el destino de Italia. En el umbral de un nuevo siglo, recordar, acercarse de alguna manera a los hombres que fueron protagonistas esenciales en la construcción de la historia del siglo XX, es revivir una de las épocas más notables de la historia humana. Conocer las ideas, los cambios sociales, los grandes descubrimientos de nuestro tiempo, el avance en todos los campos del pensamiento humano, nos permitirá ver con mayor claridad nuestro futuro cercano. Promo Líder, en su serie Líderes del siglo XX, los invita a conocer momentos cruciales en la vida de Benito Mussolini. Benito Mussolini, el primero de los dictadores modernos, se definió a sí mismo como un César dirigiendo al pueblo italiano hacia grandes conquistas, un nuevo y glorioso imperio romano. Para este inaudito sueño, obtuvo el apoyo de toda una nación. El pueblo lo aclamaba, fomentaba su increíble ansia de poder. Decía a menudo, durante toda mi vida, mi mayor fortaleza ha sido el hecho de haber surgido del pueblo. Benito Mussolini nace en 1883 en el pueblo de Predapio, un grupo de casas viejas en las montañas del centro de Italia. Su padre, Alessandro, es un agitador socialista que educa a su hijo con una dieta constante de doctrinas marxistas. Él es un muchacho impulsivo y problemático que no se entiende muy bien con sus profesores ni con los compañeros de clase. Finalizada su educación a los 19 años, Mussolini se lanza a la política radical socialista. Escribe artículos encendidos para periódicos socialistas y en ellos hay una gran confusión de ideas estimuladas por lecturas fortuitas sobre filosofía y economía. Es un ardiente orador callejero. Soy un apóstol de la violencia, dice. En una manifestación es arrestado por provocar disturbios. Mussolini pasa un año en prisión a pesar de sus declaraciones de inocencia. El juez dice, su facilidad de palabra le hace a usted muy peligroso. En 1911, inicia una convivencia conyugal con Raquel Guidi, hija de un mayordomo. Esta es una de las pocas relaciones duraderas de su vida. Mussolini es un socialista radical que incita constantemente a la acción, pero cuando ésta no se materializa, abandona repentinamente el Partido Socialista. Citando a Napoleón, Mussolini dice, la revolución es una idea que implica bayonetas, y emplea esta consigna para crear lo que denomina su partido fascista. La Primera Guerra Mundial finaliza en noviembre de 1918, y cuando Woodrow Wilson expone su plan para una Liga Europea de Naciones, inadvertidamente le prepara el escenario a Mussolini. Al principio, Wilson es aclamado como un sabio por los italianos, pero pronto se darán cuenta de que esta política les despojará de los territorios ganados durante la guerra. Las manifestaciones comienzan con la protesta de grupos nacionalistas italianos contra la Liga y Mussolini aprovecha el descontento.
Recluta a los camisas negras, los Arditi, violentas tropas italianas de asalto de la Primera Guerra Mundial, y les dice: el filo de sus navajas destruirá todo lo que entorpezca el avance de una Italia gloriosa. En los turbios días entre las dos guerras mundiales, el movimiento fascista atrae a partisanos enardecidos por la oratoria de Mussolini. Al principio, el gobierno italiano no concede importancia a Mussolini, pero el movimiento fascista gana adeptos y popularidad. Los camisas negras de Mussolini fomentan el descontento y la violencia en espera de causar una crisis que derribe al gobierno. En octubre de 1922, Mussolini se dirige a algunos miles de fascistas en Nápoles y, en la excitación del momento, impulsivamente grita: o nos entregan el gobierno o lo tomaremos. Para su sorpresa, la multitud grita como respuesta: ¡a Roma! ¡A Roma! Y el grito es seguido por turbas fascistas en otras partes del país. Bandas desorganizadas de fascistas entran en la capital. Mussolini se esconde asustado, agobiado por lo que ha provocado. Esta simple amenaza hunde el débil e indeciso gobierno de Italia. El rey Víctor Manuel ordena llamar a Mussolini y entrega la presidencia al líder fascista. Mussolini está atemorizado de su propio triunfo. No puede creer que haya ganado tan fácilmente. Se rodea de sus matones, los cuales han inflamado su ego, dándole el título de Il Duce, el jefe. Esto es lo que él siempre quiso, que lo aclamaran, que lo idolatraran. El 3 de enero de 1925, Mussolini da su paso más atrevido. Se declara dictador de toda Italia, no dependiente de los representantes elegidos por el pueblo. Es una monstruosa balandronada, pero ni el rey ni el pueblo italiano tienen el coraje de desafiarlo. Mussolini declara triunfante: yo soy el Estado. Desde este momento cesa toda la libertad en Italia. Los partidos políticos quedan fuera de la ley y los últimos vestigios de oposición son aplastados. Él, un agitador y un oportunista, ha capitalizado la debilidad para obtener un poder que nunca soñó alcanzar. Uno de los primeros pasos del dictador para consolidar su poder es un programa masivo de adoctrinamiento para los niños italianos. Los libros y los mosquetes, dice, hacen a los perfectos fascistas. Estoy construyendo una nueva nación, dice Mussolini, enérgica, físicamente en forma y llena de energía juvenil. Mussolini tiene un programa fantástico para incrementar la población de la nación en un 50%. La fuerza de un pueblo, declara, reside en su número, y ofrece una prima a cada pareja de recién casados que prometan tener un niño en un año. Los hospitales se convierten virtualmente en fábricas productoras de nuevos fascistas, en una cadena continua. Para resolver el enorme problema de alimentar esta explosión demográfica, Mussolini crea lo que él llama la batalla por el trigo. Supervisa personalmente la campaña para incrementar la producción agrícola. Il Duce se crece con la adulación popular. Me da fuerzas, dice, renueva mis energías. Para los italianos, proyecta la imagen de un líder dinámico, creador de milagros con sus propias manos. Le llaman cariñosamente Benito el Constructor. Asegurado su poder, puede ser humanitario, afable y benigno. La libertad personal
ha quedado subordinada a las necesidades del Estado fascista. Miren, dice él, todo el mundo es feliz. Soy un hombre incansable, dice Mussolini, y representa constantemente el papel de un aventurero. Es un mal piloto, pero nadie se atreve a decírselo. Al contrario, lo adulan, como advierte un seguidor, díganle solo lo que quiere oír. A través de su máquina de propaganda controlada, el pueblo italiano es alimentado con la imagen de un Mussolini presuntuoso y valiente. Le gusta demostrar públicamente su forma física y anima a toda Italia a seguir su ejemplo espartano. Mussolini hace una gran representación de un amante hombre de familia, pero su mujer Raquel y sus hijos lo ven en raras ocasiones, aunque con mucha publicidad. Su imagen pública es de un padre orgulloso y un buen marido. Pero los informados romanos saben que la bella Claretta Petacci es la compañera constante de Mussolini. Aquellos que lo conocen bien dicen que Claretta es la única mujer que Mussolini ha amado de verdad. Ella entrega su vida devotamente a este hombre extraño, violento e imprevisible. Soy como los animales, dice, husmeo el momento y sigo mis instintos. En menos de 5 años, Benito Mussolini se ha convertido en una leyenda. Para los italianos, es un líder magnético. Incluso estadistas extranjeros se sienten atraídos por su personalidad. El embajador de Estados Unidos en Italia escribe: el Duce es la figura más grande de estos tiempos en este campo. En 1929, Mussolini audazmente toca un problema que ha desafiado a todos los líderes italianos durante 50 años. La llamada cuestión romana envuelve un largo conflicto existente entre el gobierno y el papado católico. Mussolini, ateo declarado, ofrece no obstante reconocimiento oficial a la Iglesia y promete respetar la soberanía de la Ciudad del Vaticano. Sabe que reconciliando la Iglesia y el Estado, agradará al pueblo de un país predominantemente católico. La firma del Tratado de Letrán eleva sensiblemente el prestigio de Mussolini. Mussolini es aclamado como el hombre del momento. Benito Mussolini ha alcanzado la cumbre de su poder y popularidad. Se ve a sí mismo como un héroe, un nuevo César, listo para conducir a Italia hacia nuevas conquistas, hacia una gloria sin igual en la historia de Roma. Para 1934, Italia se ha convertido en un Estado gobernado por una policía militarizada según la voluntad de Benito Mussolini. Las elecciones son un engaño. Solo los leales fascistas se presentan a las votaciones. El Obra, policía secreta del Duce, aplasta a la oposición. Yo soy el gobierno, dice. Italia me obedecerá como nunca antes ha obedecido. A principios de 1934, Mussolini llega a Venecia para reunirse con un hombre que ha copiado fielmente sus métodos, sus ideas y que ahora dirige la Alemania nazi. Adolfo Hitler llama a Mussolini con orgullo mi maestro. Pero en su primer encuentro, el Duce no queda nada impresionado por el hombre fuerte de los nazis. No me gusta, dice Mussolini a un amigo, parece un títere, un bufón.
Esta es la primera salida de Hitler fuera de Alemania. Al lado del vigoroso y confiado dictador de Italia, parece pálido e inofensivo. Mussolini relega al Führer a un balcón lateral y él se lanza al ritual que enardece a la multitud. Contro tutti i deboli! Este espectáculo convence al mundo de que Adolfo Hitler es poco más que una pálida imitación de Benito Mussolini. El sadismo vicioso de este hombrecillo aún no se ha revelado. Menos de un mes más tarde, Hitler ordena el asesinato del canciller de Austria, Dollfuss. Mussolini, furioso, envía 4 divisiones armadas a la frontera austriaca. Advierte públicamente a Alemania: no pongan las manos en Austria, y hace una declaración profética. Sería el fin de la civilización europea si Alemania, un país de asesinos, invadiera Europa. Mussolini sufre una decepción cuando Inglaterra y Francia no siguen su ejemplo y no amenazan a Hitler con la fuerza. Pero el duce no tiene tiempo para enfados. Quiero marcar mi terreno, dice, como hace un león con sus garras. Se prepara para lanzarse una ofensiva de conquista contra la indefensa Etiopía, una nación primitiva unida a 2 de las colonias italianas en África. La reacción de las naciones europeas es una mezcla de asombro y horror. Winston Churchill comenta: lanzar un ejército de 250.000 de hombres en una costa estéril contra un pueblo y una región que ningún conquistador jamás consideró valioso es dar un paso en falso, sin parangón en la historia. El ejército de Etiopía no puede enfrentarse a las divisiones mecanizadas de Italia. Armados con lanzas y palos, los nativos hacen frente a tanques, ametralladoras y al terror de los gases venenosos lanzados por el ejército de Mussolini. El 3 de mayo de 1936, en menos de 7 meses, la brutal y desequilibrada guerra ha terminado. El emperador Haile Selassie huye de su país. El 9 de mayo de 1936, Roma está enardecida por la victoria. Mussolini grita a una multitud histérica: Italia tiene su imperio. En 1937, el duce acepta la invitación de Hitler para visitar Alemania. Queda encantado con el recibimiento de Hitler e impresionado por el potencial militar de Alemania. No crean que tenemos el proyecto de dividir Europa, dice. Cuando la gente pregunta qué puede salir de este encuentro, el Führer y yo respondemos en voz alta: paz. La influencia de Hitler se hace aparente al regreso de Mussolini. El ejército italiano realiza una torpe imitación del paso de ganso nazi. El duce incrementa el ritmo de la propaganda militarista en Italia. Dice: si quieren paz, prepárense para la guerra. Pero Mussolini está conmocionado por la amenaza de Hitler de invadir Checoslovaquia, una acción que podría desencadenar la guerra en Europa. Mussolini, asustado, hace una llamada a Hitler. Espere, dice. Déjeme que convoque una reunión con los líderes ingleses y franceses. Los esfuerzos del duce dan como resultado la conferencia de Múnich. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, y el premier francés, Édouard Daladier, corren a Múnich, en un intento desesperado de mantener la paz. El duce propone que Hitler sea satisfecho. Chamberlain y Daladier aprueban que se dé a Hitler casi la tercera parte de Checoslovaquia. Chamberlain queda convencido de que ha conseguido paz para su tiempo. Hitler ha conseguido lo que quería y Benito Mussolini gana un nuevo prestigio. Es aclamado como un pacificador y acepta esta aclamación sin darse cuenta de que ha sido el instrumento de Hitler para la conquista. El 1 de septiembre de 1939, Hitler desencadena la Blitzkrieg,
Guerra relámpago en Polonia. Mussolini queda impresionado ante las rápidas victorias de Hitler en Polonia, Holanda, Bélgica y finalmente Francia. Seguro de que la guerra está prácticamente terminada, el 10 de junio de 1940, el duque ordena a su ejército que invada Francia. Ante la victoria en Europa, Mussolini lanza una campaña contra los británicos en África. Sus ejércitos arrasan Libia y continúan hacia el Canal de Suez, pero los aliados detienen su avance. Hitler saca a Mussolini del apuro, enviando la división Panzer a África. Con su ejército humillado, Mussolini acepta las órdenes de Hitler durante el resto de la guerra. En pocos meses, los éxitos alemanes renuevan la confianza de Mussolini. Alejandría está al alcance del cuerpo del desierto de Rommel y Mussolini quiere dirigir las tropas hasta la ciudad egipcia. Pero el rumbo de la guerra cambia en el Alamein. Rommel ha perdido la ofensiva y los sueños de Mussolini desaparecen. Las noticias de nuevas derrotas en África ponen furioso a Mussolini. Culpa a sus generales, a sus soldados y al pueblo italiano. Mussolini dice: los italianos son unos cobardes. La invasión de Sicilia es el golpe final. Cuando los ejércitos aliados ponen el pie en terreno italiano, el pueblo da la espalda a Mussolini y el rey Víctor Manuel lo despoja sin ceremonias de todo poder. Por primera vez en 21 años, el monarca italiano se siente fuerte para tomar el control de los asuntos de la nación. Mussolini es encerrado en Gran Sasso, una montaña retirada de Italia. Adolfo Hitler envía una partida de rescate que lo libera con sus compañeros fascistas. Mussolini, agotado, es llevado a Alemania, donde se reúne con el Führer. Dice un observador: es un hombre hundido, es evidente que está a un paso de la tumba. Pero la calurosa bienvenida de Hitler y el reunirse de nuevo con su hijo le dan fuerzas. Hitler le ha dado el aliento que tantas veces ha necesitado Mussolini en su vida. Acepta volver a Italia y construir un nuevo ejército para continuar la resistencia contra los invasores aliados. En 1944, los ejércitos aliados liberan Roma, mientras Mussolini intenta levantar una nueva fuerza de ataque en las montañas del norte de Italia. Pero el duce está acabado. Es finalmente capturado por partisanos italianos. Estando él y su amante, Claretta Petacci, ante un escuadrón de fusilamiento, Mussolini declara: aún puedo mirar estos 20 años pasados como una aventura maravillosa. ...29 de abril de 1945... una multitud resentida se lanza a las calles de Milán. Es la última escena pública del duce. Los partisanos han arrojado su cuerpo a una plaza junto con los cuerpos de su amante y sus leales. El pueblo ha venido a pagar el último amargo tributo. Gritando y maldiciendo, expulsan todo el resentimiento y la furia reprimida durante 5 años de desolación. Debería haber sufrido, gritaban. Él mató a mis hijos. Queremos verlos. Tenemos derecho a verlos. Mussolini dijo en una ocasión: nadie puede desafiar al destino. Cada uno tiene la muerte que merece. Un comentario de Ruggero Sangrandi sobre Benito Mussolini es contundente. El juicio histórico sobre Mussolini, viviendo tantos de los que lo conocieron, lo admiraron, le creyeron, se ilusionaron o se dejaron ilusionar por sus intenciones y sus palabras,
Aunque hoy nos parezca oportuno trazar un retrato que tenga en cuenta también sus complejos aspectos psicológicos, solo podrá ser, con el transcurso del tiempo, severo y claro. La historia no se preocupa por las intenciones, las contradicciones, los dramas íntimos, y lo que en las palabras o en las apariencias contrasta con los hechos esenciales, sino que valora y clasifica a estos en grandes síntesis. Y no podrá haber duda, en tal cuadro, Mussolini significó para Italia atraso, oscurantismo y desventura. Espero que este acercamiento, esta semblanza de uno de los personajes relevantes de la historia del siglo XX, haya despertado en ustedes el interés por saber más sobre los grandes momentos de la historia de nuestro tiempo.